Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Reciba un cordial saludo una vez más del estudiante Edwin Ginzer Coma de la Universidad Católica C. Sapiens, que siempre lo digo y lo menciono en cada video. Se encuentra en el distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja y departamento de San Martín, y esta vez se ubica en el estado peruano. Es importante destacar que el día de hoy vamos a aprender un tema trascendental en el marco jurídico, un tema que será de gran aporte cognitivo y también para la práctica en la vida cotidiana de cada uno de ustedes. Por ello, mis estimados, el tema a abordar en esta oportunidad es el siguiente, a base de una interrogante. ¿Por qué se afirma que toda norma jurídica es condicional o hipotética y gramaticalmente compuesta? Interesante, ¿cierto? Lo cual lo vamos a desarrollar de una manera práctica y sencilla. Para ello, tenemos que tener discernimiento y conocimiento que una norma jurídica, ¿qué es? Está relacionado a una ley, a un código civil, a un código penal, a la Constitución, la Carta Magna, en este caso, la ley suprema del Estado peruano. Ella es una norma jurídica que pone que coacciona y sanciona conductas antijurídicas como robar, matar, estafar en el marco civil, contratos, etcétera. ¿Qué es una condición? Una condición se relaciona a aquello que es causa y efecto. Por ello, también tenemos que tener conocimiento el término de gramática. Entonces decimos que para la RAE, para el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la gramática es la disciplina que estudia la estructura de las palabras, las formas en que éstas se enlazan y los significados a los que tales combinaciones dan lugar. En esencia, es el conjunto de reglas y principios que rigen el funcionamiento de una lengua. ¿Y la gramática en el derecho qué es? Es el conjunto de reglas lingüísticas y semánticas aplicadas a los textos legales. Su función principal es asegurar, ojo, la precisión, la claridad y correcta interpretación de las leyes y documentos jurídicos, como contratos o demandas, para evitar ambigüedades que puedan afectar su aplicación. Efectivamente. A ello, por ello, vamos a seguir con la siguiente página. A ver, nos dice, la norma jurídica funciona como una regla condicional. Efectivamente, nos dice, no actúa de forma aislada, personal, sino cuando se cumple un supuesto previsto por la norma. En esta fórmula, si ocurre P, entonces debe ser Q. Ahí está como se visualiza. Entonces decimos que antecedente o supuesto jurídico es la condición, hecho o situación prevista por la norma. Puede describir una acción, una omisión o una situación. Efectivamente, ahí está el consecuente o consecuencia jurídica. Es el efecto jurídico que aparece cuando se cumple el supuesto, obligación, prohibición, permiso, sanción, derecho. Efectivamente, consecuencias jurídicas. Recuerdan que les mencioné el término condicional que es causa y efecto. Efectivamente, si yo mato, una causa, ¿cuál sería la consecuencia del efecto? Irme a la cárcel. Un ejemplo. A ver, dice, por eso la norma es condicional o hipotética, opera bajo una hipótesis. Claro, el supuesto de hecho está redactado, pero si ese supuesto de hecho, por ejemplo, que dice no robarás o no robar, está redactado, es un supuesto de hecho, pero se va a la vida real, es aplicable, tiene una sanción, tiene un efecto negativo para esa persona o sujeto que realizó esta acción antijurídica. ¿Me comprendo? Si alguien realiza tal conducta, entonces se le aplica tal consecuencia, efectivamente. Importante. Dice, no dice simplemente se sanciona, sino si alguien realiza tal conducta, entonces se le aplica tal consecuencia, tal efecto, que va a mermar su libertad por no saber actuar de una manera correcta.
Si una persona causa daño a otra, entonces debe repararlo. Supuesto, acción que causa daño, consecuencia, debe reparar el daño causado. Un ejemplo, ¿no? Efectivamente. Seguimos con la siguiente página, que nos dice un ejemplo, ¿no? Ejemplo de norma jurídica condicional. La norma no castiga porque sí. Es decir, si tú has realizado un acto bueno y estás encaminándote en el marco legal, en el territorio peruano nacional, no hay por qué castigarte porque tú que haces las cosas bien. La norma no te va a castigar por castigar. Actúa cuando ocurre el hecho previsto por ella. Te advierte, te dice, no conduzcas con efectos de alcohol, porque tendrás esta respectiva sanción, ¿no? Reglamentada en el reglamento del tránsito, etcétera. No, tú no haces caso, te va a sancionar. Pero si conduces responsablemente, la norma no te va a castigar por castigar. Si una persona comete falsificación de moneda, un ejemplo, entonces debe aplicársele determinada pena, efectivamente. Ahí está la forma ya mencionada. La norma existe primero como hipótesis. Cuando el caso ocurre en la realidad, se activa la consecuencia jurídica, la consecuencia dentro del marco legal. Supuesto de hecho, punto uno dice, una persona comete falsificación de moneda en el hecho previsto por la norma, primero existe como una hipótesis o posibilidad. Claro, ¿qué dice? Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Cuando el caso ocurre en la realidad, se activa la consecuencia jurídica, efectivamente. Punto 2, consecuencia jurídica. Debe aplicársele determinada pena. Es la consecuencia jurídica que se activa cuando el supuesto ocurre en la realidad. ¿Quién te da esa sanción? El juez. El juez Pablo, el juez Oblitas, yo qué sé. ¿Qué demuestra esto? La norma no castiga porque sí, sino solo cuando ocurre el hecho previsto. Ya lo mencioné y lo vuelvo a mencionar. Dos, si la conducta sucede en la realidad, entonces se aplica la consecuencia jurídica, efectivamente. Estructura de la norma. P es igual supuesto de hecho de Q, consecuencia jurídica. Si ocurre P, entonces debe ser Q. Si tú matas, entonces te vas a la cárcel, un ejemplo, ¿no? Derecho es orden, justicia es equidad, la ley es igualdad para todos, efectivamente. La norma jurídica es gramaticalmente compuesta. La gramática, como ya lo mencioné, es un conjunto, ¿no? De reglas, lingüísticas, etcétera, que no trabaja por sí solo, sino que es un conjunto para que pueda dar validez a esa sanción. Dice, aunque muchas veces aparece redactada en una sola oración, internamente tiene dos partes gramaticales y lógicas, efectivamente. El que mata a otro será reprimido con pena. Igual, si alguien mata a otro, entonces debe ser sancionado con pena. Efectivamente, supuesto antecedente, no es el punto uno, es el hecho previsto por la norma. Quien comete tal acto, describe la conducta hecho. Si ocurre el hecho, se activa la consecuencia jurídica. Ya mencionado, ¿no? Consecuencia o consecuente es el efecto jurídico que se deriva del hecho. Será sancionado, debe pagar, tendrá derecho a, expresa la consecuencia de óntica, la pena, la consecuencia jurídica. ¿Por qué es compuesta? Porque aunque parezca una sola oración, une dos partes, el supuesto y la consecuencia. Hecho, condición, efecto jurídico, consecuencia. Efectivamente, entonces la norma jurídica es una condición, porque hay una causa y efecto. También es un caso hipotético por un supuesto de hecho que te advierte, pero si cometes ese supuesto de hecho en la vida real, tienes una sanción jurídica. Te has advertido, Pablito. Es como cuando tu mamá te decía, no salgas afuera en lluvia porque te vas a enfermar. Tú no hacías caso. ¿Cuál era la consecuencia? Te enfermabas y después estabas, ay, me duele, me agripé. Todo por no hacer caso y desobedecer una orden de mamá. En este caso, una orden peruana. En resumen, supuesto antecedente, quien comete tal acto, consecuencia consecuente, será sancionado, debe pagar, tendrá derecho a, tendrá derecho a su abogado, etcétera, etcétera. Lógicamente equivale a, si ocurre P, entonces debe ser Q, efectivamente. Acá también lo mismo, ya mencioné. Espero que me hayan comprendido, mis estimados. Muchas gracias por su comprensión, por su atención. Dios me la bendiga a cada uno de ustedes y nos estaremos viendo en un próximo video.
Bendiciones para cada uno de ustedes.